Vicky Poli y yo soy una estudiante en CSU Pueblo en una clase sobre la práctica y la teoría de enseñar otro idioma. Y en este video yo voy a hablar y hacer una reflexión sobre los pasos que he completado hasta ahora en el proceso de hacer mi proyecto de ActFill. También entonces yo voy a hablar sobre el cuadrito de resumen de la guía de capacidades lingüísticas y cómo es algo muy útil. También me gustaría tratar un poquito sobre la entrevista que he sometido el otro día y cómo fue y cómo es algo útil también en este proceso de aprender sobre ActFill. Y me gustaría hablar también sobre las entrevistas pregrabadas y cómo yo tuve que escuchar a estas entrevistas y cómo esta práctica fue muy útil para mí. Y para concluir, yo voy a explicar una manera en que yo puedo incorporar lo que he aprendido sobre ActFill hasta este punto en mi proceso de evaluar a mis estudiantes y sus habilidades lingüísticas orales, específicamente en sus exámenes orales de cada unidad. Bueno, para comenzar, el cuadrito de resumen de la guía de capacidades lingüísticas es definitivamente algo muy útil. Y de verdad, siempre lo tengo muy cerca, como ustedes pueden ver por qué es tan útil. Y este cuadrito de resumen me ayudó a disectar las funciones que los hablantes pueden realizar en cada nivel y entender estas funciones mejor. Entonces aprendí que yo puedo descubrir la capacidad lingüística oral de mis estudiantes en conexión con el contenido, el contexto, la precisión, el tipo de discurso, por el uso también de sus patrones de errores, es decir, que las limitaciones que encuentran los hablantes cuando intentan funcionar en el nivel siguiente puede mostrarme el techo de su habilidad lingüística oral. Y este concepto me fascina porque es bastante útil en el proceso de determinar el nivel de hablar de un estudiante. Entonces me siento que antes de esto me enfocaba mucho en las funciones en que mis estudiantes se desempleaban bien, como las respuestas correctas y las conjugaciones de verbos correctas y la gramática perfecta. Entonces, estas funciones no siempre sirven como una muestra efectiva de qué nivel los estudiantes están. Entonces, ahora yo sé que yo puedo aprender más y evaluar a mis estudiantes mejor si yo busco los patrones de errores de ellos y como una estrategia de determinar y encontrar el techo de su habilidad lingüística oral y también el nivel apropiado de ellos. Entonces, voy a continuar a usar este resumen porque es algo muy útil y voy a mantenerlo por mucho tiempo y muchos años y porque me siento es algo muy útil en el proceso de entender lo que necesito buscar y entender en las habilidades lingüísticas orales de mis estudiantes. Bueno, a continuar. Me gustaría tratar un poquito sobre la entrevista que he sometido otro día y yo estaba bastante nerviosa durante esta entrevista, pero esta entrevista definitivamente me sirvió como una muestra de lo que tengo que hacer como una entrevistadora cuando yo conduzco las entrevistas. Entonces, durante mi entrevista, yo intenté identificar las preguntas y las preguntas de pro. Entonces, la propuesta de esas preguntas es decir que las preguntas que elicitan una narración o una descripción o una opinión apoyada con información más o los verbos temporales y cosas así.
Y en esta forma, la entrevista me enseñó también el rumbo y el ritmo de una entrevista de Actville y cómo es de ser una persona entrevistada, pero también lo que necesito hacer como una entrevistadora. Entonces, fue un paso muy útil en el proceso de aprender cómo usar Actville en una manera efectiva. Entonces, el tercer aspecto sobresaliente fue la práctica de evaluar las grabaciones pregrabadas y las entrevistas pregrabadas, perdón. Entonces, me gustó mucho esta práctica porque fue una práctica. Es decir, que me ayudó a practicar el proceso de evaluar una entrevista así y las cosas que yo necesito buscar y entender. Y entonces me gustaría escribir cosas en una forma así al principio y yo tuve la oportunidad de hacer esto y practicar el proceso al mismo tiempo. Entonces, de escuchar algunas muestras, y después evaluarlas, me sirvió como un paso en ese proceso de usar Actville muy útil. Y entonces me siento bien preparada para el próximo paso, cual es donde yo tengo que conducir una entrevista y escuchar la información al mismo tiempo. Entonces, esta práctica fue muy, muy útil y me siento que este proyecto en total está bien scaffold con el último paso siendo las entrevistas que yo conduzco. Sí, entonces me gusta la actividad. En práctica, entonces para concluir, en los últimos días durante la semana escolar, he intentado pensar más en lo que he aprendido de Actville y cómo yo necesito buscar y entender algunas cosas en conexión con la evaluación de las habilidades lingüísticas orales de mis estudiantes. Por ejemplo, durante las evaluaciones o los exámenes orales de unidad 7 en el miércoles pasado, yo podía identificar cosas como la overregularización de errores. Yo podía identificar la autocorrección y la autocorrección como una estrategia lingüística para continuar la conversación. Los signos que las palabras bien memorizadas o las palabras bien conocidas y cosas así. Entonces, con esta perspectiva, me di cuenta que yo podía enfocarme en el mensaje total de una respuesta de un estudiante y no solo la gramática perfecta, lo que me gusta mucho. Entonces, lo que me gustaría hacer ahora es pensar en cómo yo puedo modificar este documento para hacer y para crear una rúbrica que yo puedo usar durante los exámenes orales de mis estudiantes. Porque yo quiero que mis estudiantes tengan feedback en una manera así. Y yo quiero que mis estudiantes usen una rúbrica así para pensar en sus niveles de hablar y para hacer metas suyas sobre lo que pueden hacer en el próximo examen oral, en la próxima unidad. Y las maneras en que ellos pueden avanzarles hasta el próximo nivel de hablar. Entonces, como he dicho, lo que me gustaría hacer es hacer una rúbrica en esta forma, pero todavía pensando en lo que puedo hacerlo. Entonces, si ustedes tienen ideas, por favor, avísame. Pero
Este es todo de lo que tengo para este video y gracias por escucharme y nos vemos en el próximo video. Adiós.